La propuesta es cambiar la función del error. En el modelo tradicional, el error es un punto final, algo que se tacha en rojo y se penaliza. En este enfoque, el error es un punto de partida. Es un diagnóstico que te dice, oye, aquí hay algo que no has entendido bien, vamos a explorarlo. No se trata de celebrar el error por sí mismo, sino de utilizarlo como una brújula para saber hacia dónde dirigir el aprendizaje. Entiendo. No es caos, es usar el fallo como una herramienta más. Eso implica un cambio de roles brutal. El profesorado ya no es el sabio en la tarima que lo sabe todo, sino más bien un guía, un entrenador que te enseña a pensar por ti mismo. Su misión ya no es solo enseñar biología, sino enseñar a aprender biología. Y por el otro lado, el alumnado ya no puede sentarse a esperar a que le llenen el cubo. Pasa a ser un agente activo, responsable. Tiene que, como decíamos, aprender a aprender. Y eso nos lleva directamente al corazón de todo este enfoque. La famosa autonomía del aprendizaje es otra de esas frases que suenan muy bien en los congresos de pedagogía, pero que me generan dudas. En la práctica, ¿qué es? ¿Significa que el profesor dice, ahí tenéis los libros, nos vemos en el examen? ¿Es una especie de búscate la vida educativo? Es una pregunta excelente, porque a menudo se malinterpreta justo así, como si fuera una especie de abandono. Pero no tiene nada que ver. La definición que dan las fuentes es muy clara. Es la capacidad del individuo para controlar y desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Y para controlar algo, primero tienes que entender cómo funciona. Por eso, el objetivo final es que el aprendiente debe tomar conciencia de cómo aprende. Ah, o sea que la palabra clave no es independencia, sino autoconsciencia. No es aprender solo, es saber cómo aprendes. Eso lo cambia todo. Totalmente. Porque esa autoconciencia se traduce en habilidades muy concretas. ¿Sabes? No es algo etéreo. Las fuentes hablan, por ejemplo, de la capacidad de decisión, poder elegir entre varias formas de abordar un problema, de planificación, saber organizar tu tiempo, tus recursos, de responsabilidad, asumir que el progreso depende de ti. Y una fundamental, la autoevaluación, ser tu propio crítico, identificar qué has hecho bien, qué mal y cómo puedes mejorar. Y es interesante que los apuntes lo conectan con factores muy humanos. No es solo una cuestión de ser muy listo o muy organizado. Mencionan la motivación, la actitud, la aptitud e incluso la personalidad. Al final, ser un aprendiz autónomo depende tanto de la estrategia mental como de las ganas, de la confianza en uno mismo y hasta de la forma de ser. Es que aprender no es una actividad puramente cerebral, claro. Es una actividad que involucra a toda la persona. Por eso, un enfoque que ignora la parte emocional o motivacional se queda inevitablemente cojo. Vale, me queda claro el destino, la autonomía. Pero ahora necesitamos el mapa y el vehículo para llegar. Si queremos que alguien sea autónomo, tenemos que darle herramientas. Aquí es donde el análisis se vuelve por fin súper práctico. Las fuentes hablan de una caja de herramientas para el aprendiz, dividida en dos grandes compartimentos. Así es. Por un lado, tenemos las estrategias de comunicación, que tienen que ver con el output, ¿no? Con cómo sacamos la información que tenemos dentro. Y por otro, las estrategias de aprendizaje, relacionadas con el input, con cómo metemos nueva información en nuestro cerebro y hacemos que se quede ahí. Empecemos por la comunicación, por el output. Me da la sensación de que aquí vamos a encontrar cosas que todos hacemos sin darnos ni cuenta. Sin duda. Y lo primero que subrayan los textos es algo crucial. Usar estas estrategias no es un signo de incompetencia, sino de inteligencia comunicativa. Es el esfuerzo por hacerse entender, por superar un bache. Es algo que se debe valorar siempre positivamente. Las clasifican en 3 tipos. El primero es el más simple: estrategias de omisión o reducción. Suena a rendirse. O a ser estratégico, piénsalo. Si estás en una conversación en otro idioma y de repente sale un tema complejísimo del que no tienes ni idea, no sé, física nuclear, pues puedes simplemente evitarlo, cambiar de tema o, en última instancia, callarte. Es una retirada táctica para no bloquear la comunicación. Vale, visto así, tiene sentido. Es una estrategia de supervivencia, ¿no? ¿Y cuál es el segundo tipo? Aquí es donde empieza la magia. Las estrategias compensatorias o de realización son las que usamos para construir un puente cuando nos falta una palabra. Por ejemplo, el circunloquio. No te sale la palabra sacacorchos, pero no te bloqueas, la describes. Dame esa cosa que sirve para abrir las botellas de vino. Y el mensaje llega perfectamente.
Eso lo hago yo 10 veces al día en mi propio idioma. Pásame el chisme ese para pelar patatas. No sabía que tenía un nombre técnico. Es como descubrir que has estado hablando en prosa toda tu vida. Exacto. Otro ejemplo son las palabras comodín. En los apuntes citan una frase genial. Tienes la cosa para abrir las latas. Todo el mundo entiende que es un abrelatas. Cosa, aparato, chisme son comodines que nos salvan constantemente. También está la de inventarse palabras, que se me ve mucho en gente que aprende idiomas. Citan el ejemplo de password por contraseña. Es un híbrido, pero funciona. O usar la mímica, la traducción literal. Espera. Hay una anécdota en los materiales sobre esto que es absolutamente brillante. La de la turista italiana. Es maravillosa. Ilustra cómo se combinan varias estrategias a la vez. Es una turista en España que quiere explicar que de repente ha empezado una tormenta eléctrica, pero no sabe el vocabulario. Así que, en lugar de rendirse, cierra los ojos y los puños con fuerza, hace un gesto brusco y dice ¡pum! Y luego añade, mezclando italiano y español, cuando el cielo ha fatto ¡pum! Es genial. Usa una onomatopeya, mímica y una traducción literal adaptada. Y lo más importante, consigue comunicar la idea perfectamente. Nadie se va a reír de ella. Al contrario, te quedas pensando, ¡qué ingeniosa! Ese es el espíritu. La comunicación no es perfección, es conexión. Y el último grupo de estrategias es el que usamos para ganar tiempo. Las famosas muletillas. Bueno, pues, a ver, o expresiones de relleno como digamos que o por así decirlo. No aportan información, pero nos dan esos milisegundos de oro que el cerebro necesita para formular la siguiente idea. Entendido. Las estrategias de comunicación son para sobrevivir al momento y sacar la idea que tienes dentro. Pero eso es solo la mitad del puzzle, ¿verdad? Porque antes de poder comunicar algo, tienes que haberlo aprendido. ¿Cómo se entrena el cerebro para asimilar mejor esa información en primer lugar? Aquí entran las estrategias de aprendizaje. Correcto. Y aquí hay una idea potentísima en los textos. Un buen aprendiz no es solo el que usa muchas estrategias, es el que además sabe cuáles usa y por qué. Puede hablar de su propio proceso de aprendizaje. Eso es la metacognición en estado puro. Pensar sobre cómo piensas. Justo. Estas estrategias también se dividen en 3 familias. Las primeras son las cognitivas, que son las operaciones mentales que hacemos directamente sobre la información. Y aquí hay que tener cuidado porque suenan a lo de siempre, pero la clave está en cómo se usan. A ver, ejemplos. Supongo que hablamos de hacer resúmenes, subrayar, esas cosas. Hay una que parece la más simple y que los estudios demuestran que es una de las más potentes: la autoexplicación. Explicártelo a ti mismo. Suena casi tonto. Suena sencillísimo, pero es un arma secreta. El simple acto de intentar verbalizar un concepto con tus propias palabras, aunque sea en voz baja, para ti, te obliga a encontrar las lagunas. Te das cuenta al instante de qué partes no tienes claras. Es como tener un profesor particular dentro de tu cabeza que te pregunta constantemente, ¿seguro que lo entiendes? Es un cambio de juego total. Vale, me convence. No es solo procesar pasivamente, es luchar con la información hasta que la haces tuya. ¿Y cuál es la segunda familia de estrategias? Son las metacognitivas, precisamente. Las que dirigen a las cognitivas. Son el director de orquesta. Aquí está la planificación. Vale, para este examen necesito 3 días. Y voy a empezar por el tema más difícil. El autocontrol. Un momento. Estoy leyendo, pero no me estoy enterando de nada. Voy a releer el último párrafo. Y la autoevaluación. He terminado el ejercicio, ¿cómo lo he hecho? Podría haberlo hecho mejor. Es el diálogo interno que gestiona todo el proceso. Y nos queda la tercera. Si unas son para procesar la información y otras para gestionar el proceso, estas últimas, ¿para qué son? Son para recordar que no aprendemos en una burbuja. Son las estrategias socioafectivas. Tienen que ver con la interacción con otros. La más obvia es la solicitud de clarificación. Levantar la mano y pedir ayuda. Que, por cierto, qué difícil es a veces. Cuesta mucho mostrarse vulnerable y decir no lo he entendido. Se necesita crear un ambiente en el aula donde hacer eso no se vea como un signo de debilidad, sino de valentía. De compromiso con tu propio aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Un buen clima en el aula es fundamental para que estas estrategias florezcan. Otras son la colaboración, trabajar en equipo de forma efectiva y también gestionar la parte emocional, dar y recibir apoyo, animar a un compañero que está atascado,
aprender a dar y recibir críticas constructivas. Porque aprender puede ser frustrante y tener una red de apoyo lo cambia todo. Después de este recorrido, la imagen es mucho más nítida. Empezamos con la idea de un cubo vacío que se llena de información, un modelo pasivo, y hemos llegado a la imagen de un constructor, con una caja llena de herramientas, recursos de comunicación y de aprendizaje, que elige cuál usar en cada momento para levantar su propio edificio de conocimiento. La autonomía no es una meta abstracta, es la habilidad de usar bien estas herramientas. Exacto. Y si ahora conectamos todo esto con esa idea que nos chocó al principio, la del derecho a equivocarse, el círculo se cierra. El error deja de ser un derrumbe para convertirse en una parte más de la construcción. Es la señal que te dice que una viga no está bien puesta y que tienes que buscar otra manera de colocarla. El error es información, no un fracaso. Lo cual nos deja con una pregunta final bastante incómoda, ¿no? Sí, es una reflexión que los materiales no resuelven, pero que dejan flotando en el aire y que es, creo, el gran desafío. Si hemos visto que el error, la experimentación y el tropiezo son partes esenciales de un aprendizaje autónomo y real, ¿cómo pueden nuestros sistemas de evaluación, que casi siempre están diseñados para castigar el error con una nota más baja, adaptarse para fomentar de verdad esta cultura del aprendizaje? ¿Cómo se le pone nota a un proceso que, por definición, necesita del fallo para poder avanzar? ¿Cómo evaluamos el intento valiente, el error inteligente, la pregunta audaz? Esa es la pregunta del millón. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de esas ideas que, una vez que la entiendes, te cambia la forma en que ves todo un campo. Hablamos de educación y, en concreto, del cambio radical de un modelo centrado en el profesor a uno donde el protagonista absoluto es el alumnado. Un cambio que, aunque se lleva discutiendo décadas, sigue siendo revolucionario en la práctica. Totalmente. Para este análisis a fondo nos hemos basado en un par de presentaciones académicas muy reveladoras sobre enfoques comunicativos y aprendizaje por tareas. Muy interesante, la verdad. Y nuestra misión es sencilla. Queremos desgranar qué significa de verdad eso de tomar las riendas del propio aprendizaje, no como un eslogan, sino en la práctica. Claro. ¿Qué herramientas, qué estrategias se pueden usar para ser más eficaces? Así que, para empezar, lanzo una pregunta. ¿Qué pasaría si el objetivo principal de la enseñanza no fuera transmitir información, sino enseñar a aprender? Es que esa es la pregunta fundamental. Nos saca del paradigma de llenar un recipiente vacío, ¿no? Exacto. Y nos mete de lleno en el concepto clave de los materiales que hemos revisado, la autonomía del aprendizaje. Ajá. Y es crucial entender que autonomía no significa estudiar solo o sin ayuda. Significa aprender a controlar, a gestionar y a optimizar tu propio proceso para que sea lo más eficaz posible. Es pasar de ser un pasajero en tu educación a ser el piloto. Vale, me gusta esa analogía. Pero para ser el piloto, primero hay que entender la máquina. Desgranemos esto. ¿De dónde viene esta idea de ceder el control y poner al alumnado en el centro? No es algo que surgiera de la nada, ¿verdad? En absoluto. Los documentos que manejamos sitúan el origen de este cambio a finales de los años 60. Nace de una corriente de pensamiento muy potente en la época, la perspectiva humanista. Se empezó a aplicar a la psicología, a la sociología y, por supuesto, a la educación. Claro. La idea central era dejar de ver a las personas como números o engranajes de un sistema y empezar a verlas como individuos completos. O sea, una persona con sus propias emociones, su bagaje cultural, sus motivaciones. Todo eso que nos hace únicas y únicos. Exactamente. Se traslada esa visión al aula y de repente el estudiante deja de ser una tabla rasa que un profesor debe llenar de conocimiento. Ya. Se le reconoce como una entidad única que trae consigo su propia forma de entender la realidad. Y esto tiene una consecuencia, directa y demoledora para el sistema tradicional. El eje de la acción didáctica se desplaza. Cambia por completo. Ya no es el temario ni la figura omnipotente del profesor, pasa a ser el propio aprendiz. Y eso lo cambia todo. Hay una cita en las fuentes que me pareció potentísima. Decía algo así como que el alumnado debe tener derecho a aprender equivocándose, que es como se aprende de verdad. Es que eso es dinamita pura. Totalmente. Dinamita para la idea tradicional de que el error se penaliza. Totalmente. Porque refunda el error. El error deja de ser un fracaso para convertirse en una herramienta de diagnóstico, en un paso necesario, indispensable, del proceso de aprendizaje. Es una señal.
Es una señal de que se están explorando los límites del conocimiento, lo cual es positivo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque esa idea rompe la imagen del aula como un lugar de transmisión unilateral de información. Según los documentos, este enfoque se apoya en dos pilares. El primero es obvio, el enfoque centrado en el alumnado, que busca que el aprendizaje sea significativo, que conecte con sus intereses y necesidades reales. Y el segundo pilar, que es quizá más sutil pero igual de importante, es el enfoque centrado en el proceso. Ajá. Aquí el foco no está tanto en el resultado final, en la nota del examen, sino en cómo se aprende. Se busca fomentar lo que se conoce como metacognición. Que es básicamente la capacidad de pensar sobre cómo pensamos, ser conscientes de nuestros propios procesos mentales. Precisamente, es pararse a pensar. ¿Estoy entendiendo esto de verdad o solo lo estoy memorizando? ¿Qué paso sigo para resolver este tipo de problema? ¿Por qué me distraigo? La enseñanza bajo este paradigma se centra en guiar a la persona en esa construcción de conocimiento y, sobre todo, en ese autoconocimiento. Entendido. Entonces, si el foco se mueve hacia el aprendiz y su proceso, los roles tradicionales tienen que, saltar por los aires. ¿Saltan por los aires? ¿Cómo se redefinen los papeles en el aula? ¿Qué se espera ahora de cada uno? Saltan por los aires, sí, pero de una forma muy constructiva, fíjate. Los roles se redefinen de manera muy clara. El profesorado, por ejemplo, abandona ese pedestal de sabio en la tarima. El que es la única fuente de verdad. Esa es. Su nuevo papel, como indican las fuentes, es el de enseñar a aprender. Se convierte más en un entrenador o una guía que en un orador, ¿no? Exacto. Es un facilitador, un orientador, un curador de contenidos. Su labor es diseñar experiencias de aprendizaje, proporcionar recursos, crear un entorno seguro donde equivocarse esté permitido. Y ofrecer retroalimentación. Y ofrecer retroalimentación constructiva. Pero ya no es el protagonista. Lo que obliga al alumnado a asumir el rol complementario. El de aprender a aprender. Y esto suena ideal, pero también muy exigente. Lo es. ¿No existe el riesgo de que, sin la figura tradicional del profesor marcando el paso constantemente, muchos alumnos simplemente se pierdan? Es una objeción muy pertinente, y es de hecho el mayor desafío de este modelo. No se trata de decir, ahí tenéis los libros, aprended. Claro. El cambio debe ser gradual y guiado. El profesorado tiene que enseñar explícitamente a ser autónomo. Por eso los documentos que analizamos dan pautas muy concretas. No es solo un cambio de actitud, es un entrenamiento en habilidades. Claro, se mencionan varias. Por ejemplo, la importancia de que el alumnado aprenda a diagnosticar sus propios puntos fuertes y débiles. Se me dan bien los conceptos abstractos, pero me cuesta memorizar fechas. Exacto. O saber en qué condiciones se aprende mejor. Algo tan simple como descubrir si te concentras más con música instrumental o en silencio absoluto. ¿Ya? También se habla de aprender de la experiencia diaria, de conectar lo que se ve en clase con el mundo real. Y algo fundamental, participar activamente en grupos de discusión. ¿Por qué es tan importante? Porque al verbalizar una idea o al intentar explicársela a otra persona, es cuando realmente la asimilamos. Todo esto converge en un concepto que el material subraya como crucial: la autoconciencia del aprendizaje, que no es otra cosa que llegar a conocerte a ti misma, a ti mismo como aprendiz. Ese es el objetivo final de todo este proceso. Que cada persona descubra su propio estilo, que tome conciencia de las estrategias que le funcionan y las que no, para poder autorregularse. Claro. No se trata de aplicar una fórmula mágica universal, sino de que cada cual construya su propio manual de instrucciones. Entendido. O sea, el objetivo es que el alumnado se convierta en el piloto de su propio aprendizaje. Pero todo buen piloto necesita un panel de instrumentos, unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas concretas que se mencionan en las fuentes? Pues el material las divide en dos grandes cajas de herramientas que, aunque a primera vista pueden sonar parecidas, tienen funciones muy distintas. A ver. Las estrategias de comunicación y las estrategias de aprendizaje. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Porque comunicarse es parte de aprender, y aprender ayuda a comunicarse. Parece que se solapan. Se complementan, pero su propósito es diferente. Pensemos en términos de input y output. Vale. Las estrategias de comunicación se relacionan con el output, con la producción, con cómo sacamos la información. Ajá. Son, en esencia, un conjunto de tácticas para superar un problema comunicativo, para hacernos entender a pesar de las limitaciones que podamos tener.
Su objetivo es mantener el canal de comunicación abierto. De acuerdo, son para salir del paso comunicativamente hablando. ¿Y las de aprendizaje? Esas se relacionan con el input, con la entrada y el procesamiento de información. Son los mecanismos internos que usamos para adquirir, organizar, almacenar y recuperar conocimiento de la forma más eficiente posible. O sea, para mejorar la comprensión y la retención. Exactamente. Aunque son distintas, como bien decías, las fuentes dejan claro que se potencian mutuamente. Un buen comunicador tiene más oportunidades de aprender y quien aprende mejor acaba comunicándose con más precisión. Perfecto. Vamos a verlas en acción. Me hizo mucha gracia el ejemplo que daban en una de las presentaciones para ilustrar las de comunicación. Es buenísimo. Describen el caso de una turista italiana en España que quiere explicar que ha empezado una tormenta, pero no sabe la palabra. ¿Sonríe? Es un ejemplo magnífico. La describen cerrando los ojos y los puños, haciendo un gesto brusco y diciendo ¡pum! Y luego añade, cuando el cielo afato, ¡pum! Es genial. Es que es visual, sonoro. Y a pesar de los errores, es 100% efectivo. Nadie dudaría de lo que quiere decir. Es que es un caso de estudio perfecto. En esa pequeña escena, la turista usa varias estrategias a la vez. Y nos sirve para desglosar las 3 grandes categorías que proponen los documentos. Venga. La primera categoría es la de estrategias de omisión o reducción. Básicamente consisten en evitar el problema. La ley del mínimo esfuerzo. O del mínimo riesgo, sí. Puedes decidir no hablar de un tema porque es muy complejo, cambiar de conversación o, como nos pasa a todos, empezar una frase y dejarla a medias porque te das cuenta de que no sabes cómo terminarla. Totalmente. La segunda categoría, que es la que usa la turista, son las estrategias compensatorias. Y aquí es donde entra en juego el ingenio y la creatividad. Estas son las más divertidas. Totalmente. Aquí encontramos recursos como el circunloquio, que es simplemente describir algo si no sabes la palabra exacta. En lugar de sacacorchos, decir la cosa esa para abrir botellas de vino. Justo. O usar palabras comodín, como cacharro, chisme, aparato. O cuando un niño no sabe decir abre latas y pide la cosa para abrir la lata de atún. Es lo mismo. Exactamente. Los documentos también mencionan la creación de palabras, a veces mezclando idiomas, como decir voy a resetearme o mándame un mail o ya muy eficaz. Y nos queda la tercera categoría, La de ganar tiempo. las muletillas. Esas las usamos sin parar, incluso en nuestra lengua materna. Son las famosas muletillas. Bueno, pues, a ver, o expresiones de relleno como digamos que, en cierto modo. Su función es darnos unos segundos preciosos para organizar el pensamiento. Para encontrar las palabras adecuadas sin que se produzca un silencio incómodo. Eso es. Lo curioso, al verlo así desglosado, es que son mecanismos de supervivencia que todos empleamos a diario. Y en un enfoque como este, me imagino que el profesorado no penaliza estos errores, sino que los ve como un signo de esfuerzo, ¿no? Precisamente. Uno de los puntos clave del material es que el uso de estas estrategias se valora muy positivamente. No se interpretan como fallos, sino como la evidencia de un esfuerzo activo por mantener la comunicación a flote. Y ese esfuerzo es aprendizaje en sí mismo. Es un acto de aprendizaje valiosísimo. Bien, aclaradas las estrategias para el output, vamos al núcleo de aprender a aprender. Las estrategias de aprendizaje, las del input, estas parecen más complejas, más internas. ¿Cómo se clasifican? Lo son porque operan a un nivel más profundo, en nuestro propio cerebro. Las fuentes se basan en una clasificación muy influyente de 2 autores, O'Malley y Chamotte, que las dividen en 3 categorías fundamentales. Vale. La primera son las estrategias cognitivas. Estas son las que la mayoría asociamos con estudiar, ¿no? Las de hincar los codos. Exacto. Son los procesos mentales que usamos directamente para manipular la información. Piensa en acciones concretas. Hacer un resumen, subrayar, elaborar un mapa mental. Usar reglas mnemotécnicas. Mnemotecnia para recordar una lista. Aplicar la deducción. O la autoexplicación, que es el simple pero potentísimo acto de contarte a ti mismo, con tus propias palabras, lo que acabas de leer. Entendido. Son las tácticas del día a día. Pero me da la sensación de que el material le da más importancia a la capa que está por encima de estas, ¿no? Como si hubiera un director de orquesta. Es una analogía perfecta. Esa capa superior, ese director de orquesta, es la segunda categoría. Las estrategias metacognitivas. Vale. Si las cognitivas son hacer, las metacognitivas son pensar sobre el hacer.
Es la autoconsciencia de la que hablábamos antes, pero aplicada en tiempo real. ¿Y qué tipo de acciones incluiríamos ahí? No parece algo tan tangible como hacer un resumen. No lo es, pero sus efectos son enormes. Por ejemplo, la planificación. Antes de ponerte a estudiar, pararte un minuto a pensar, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Eso es metacognición? También lo es el autocontrol mientras estudias. Darte cuenta de que tu mente está divagando y redirigir tu atención. O la autoevaluación al terminar. ¿He cumplido mis objetivos? ¿Qué parte me ha costado más y por qué? Es, en esencia, gestionar tu propio aprendizaje. Como si fueras tu propio jefe de proyecto. Exacto. Y nos queda una tercera categoría, que parece que une lo interno con lo externo. Así es. Son las estrategias socioafectivas. Tienen que ver con cómo gestionamos nuestras emociones y cómo interactuamos con otras personas durante el aprendizaje. A menudo se subestiman, pero son increíblemente importantes. Un ejemplo claro sería pedir ayuda. Ese es el ejemplo paradigmático. Vencer la vergüenza y pedir una aclaración, al profesor o a un compañero. Ya. Pero hay más. La colaboración activa en un equipo, saber dar y recibir feedback constructivo sin tomarlo como algo personal, o incluso buscar apoyo emocional en los compañeros. Aprender no es un acto que ocurre en el vacío. Es una actividad social y emocional. Profundamente social y emocional. Entonces, con todo este arsenal de estrategias, ¿qué diferencia a un buen aprendiz, según estas fuentes, de alguien a quien le cuesta más? Pues los documentos lo resumen en varios puntos clave. Lo primero, y más obvio, es que los aprendices más eficaces usan más variedad de estas estrategias y con más frecuencia. Ajá. Pero lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Las usan de forma más consciente y adaptada a cada situación. Saben qué herramienta usar en cada momento. O sea que no hay una estrategia única que sirva para todo. Un mapa mental puede ser genial para un tema, pero inútil para otro. Por supuesto, las estrategias necesarias varían enormemente según la tarea, y también según la edad. Pero el indicador definitivo, y esto lo destacan mucho los textos, ¿Cuál es? es que la señal de un aprendiz realmente competente es que puede hablar de las estrategias que utiliza, puede verbalizar su propio proceso. Es casi como un atleta de élite que puede describir cada músculo que usa y por qué. Justo esa es la idea. No solo lo hace, sino que entiende cómo lo hace. Entonces, si tuviéramos que destilar una idea final de todo esto, ¿cuál sería? A mí me queda la imagen de que el aprendizaje eficaz es, fundamentalmente, un proceso activo y consciente. Ujú. No se trata de sentarse a absorber contenido como si fuéramos una esponja, sino de luchar con él, de construirlo utilizando todo este arsenal de herramientas. Exactamente. Es un cambio de mentalidad, de ser un espectador en el cine de tu educación a ser el director, guionista y protagonista. Y esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que me gustaría dejar en el aire. A ver, Los materiales que hemos visto insisten en que la competencia se demuestra al poder verbalizar las propias estrategias de aprendizaje. Entonces, la pregunta interesante no es solo qué se ha aprendido de esta conversación, sino cómo se ha aprendido. es una vuelta de tuerca interesante. Mientras escuchaba esta charla, ¿qué estrategias se han activado? Quizá inconscientemente. ¿Se ha hecho un resumen mental de los puntos clave? ¿Se han conectado las ideas con experiencias personales, buenas o malas? ¿Ha habido algún momento de pensar, esto no lo estoy entendiendo bien o esto me interesa, voy a prestar más atención? Claro. Ser consciente de ese cómo es quizá el primer y más importante paso hacia una verdadera autonomía en el aprendizaje.